Hola, bienvenidos al podcast de Halo Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. ¡Empezamos! Hoy, fíjate tú por dónde vamos a hablar de fútbol, como si yo supiera algo. Pero no de la Liga, ni de la Champions, ni de la Eurocopa, ni del Mundial, ¿eh? No. Vamos a hablar de Yankee Football, de fútbol americano. Es más, vamos a hablar de un fenómeno cultural que aquí existe y que va más allá del deporte, que es el fútbol americano universitario. No profesional, ¿eh? No, universitario. Empezamos. El fútbol americano nació así, como deporte universitario, a finales del siglo XIX en las prestigiosas universidades de la Ivy League. Sin embargo, como era un deporte muy violento, el presidente de por aquel entonces, Teddy Roosevelt, amenazó con prohibirlo para siempre, y por eso se cambiaron bastantes normas del juego. Para sobrevivir, el fútbol americano se hizo más seguro y menos caótico. En los años 20, este deporte se profesionalizó y nació lo que ahora es la NFL, pero su vertiente no profesional, el college football, sigue teniendo muchísima fuerza y nunca desapareció. La diferencia entre el fútbol profesional de la NFL y el college football es que los jugadores del college football no son profesionales, sino que son estudiantes de la universidad a la que pertenece el equipo. La organización que agrupa a todos los equipos de fútbol americano y pone las normas es la NCAA, o como diría Yankee marido, The National Collegiate Athletic Association. Y esta prohíbe terminantemente que los jugadores cobren ni un centavo por jugar, ni cobren por tener ningún tipo de patrocinio. Ni siquiera pueden recibir regalos o cheques de comida. Sin embargo, los estudiantes son los únicos que no cobran en todo este circo del college football. De hecho, los entrenadores de fútbol universitario pueden cobrar verdaderas fortunas y como en muchos estados las universidades son públicas, estos entrenadores son los trabajadores públicos mejor pagados en muchos estados. Para que os hagáis una idea, el entrenador de la Universidad de Alabama, que es líder en fútbol universitario desde hace décadas, es Nick Saban y cobra la friolera de más de $8 millones por año. Puede que la Universidad de Alabama y su equipo os suenen del análisis que hice de la película Forrest Gump en mi cuenta de Instagram, alo_Miami, puesto que, lo tenéis allí en destacados. La Universidad de Alabama durante años tuvo este entrenador icónico que sale en la película Forrest Gump que se llamaba Bear Bryant y tras su retirada contrataron a este Nick Saban, que se ha convertido en más que un digno sucesor, ya que el equipo de la Universidad de Alabama sigue siendo uno de los mejores del país año tras año. Y esto es muy difícil, porque claro, como los jugadores son estudiantes de la universidad, cada 4 años cambia por completo el equipo. Los jugadores han de competir durante un mínimo de 2 años en college football antes de poder optar siquiera a ser profesionales de la NFL, y el máximo de jugar en college football son 4 años, salvo que haya alguna lesión de por medio que pueden ampliártelo a 5. Pero realmente son 4 años porque esos son los años en los que los jugadores se supone que están estudiando una carrera en la universidad. Y una vez que terminan, adiós equipo y adiós fútbol. Muchas veces para siempre, puesto que hay muchísimos más equipos universitarios que profesionales. Las universidades, como os digo, hacen dinero de estos equipos como si fueran profesionales, ya que todos los ingresos que generan al vender entradas, derechos de televisión, camisetas y demás merchandising se lo quedan las escuelas sin repartir ni un céntimo con los jugadores. Es el negocio perfecto. Es como si una compañía tipo Coca-Cola pudiera vender su producto masivamente sin tener que preocuparse por pagar a los trabajadores que realmente lo fabrican. El estado de California este año está intentando cambiar esto, aprobando a nivel estatal la Fair Pay to Play Act, una ley por la que los estudiantes tendrían derecho a cobrar derechos de imagen o retribución por patrocinios en caso de que así lo quisieran, y no serían las universidades las que también se quedaran con esto. Esta ley que acaba de ser aprobada en California tiene un problema, y es que si realmente esto ocurre, las universidades de California tendrían un atractivo para los jugadores muchísimo mayor que las universidades del resto del país. Claro,
Si estudio en California y juego al fútbol allí, cobro algo, mientras que en el resto de universidades no. Este desequilibrio puede hacer que la NCAA expulse de la Liga Nacional a las universidades californianas, ya que esto va en contra de las normas de la organización. La verdad es que todavía no se sabe qué pasará, pero la situación no tiene pinta de mejorar y de ser un sistema más justo, la verdad. No, los jugadores no ven ni un céntimo, pero eso sí, son estrellas en sus universidades y en muchos casos intocables. Y eso también tiene un lado oscuro. Desde el año 2011 al 2014 hubo hasta 52 denuncias no tramitadas en Baylor University, en Texas. Los campus universitarios tienen su propio departamento de policía y no les interesa que el chico que mete todos los goles se meta en problemas. Esto significa que si una chica le acusa de haber sido violada, por ejemplo, se puede hacer la vista gorda. Y esto, señores, es escalofriante, sobre todo porque las estadísticas nos dicen que durante los años universitarios, 1 de cada 5 estudiantes es violada en Estados Unidos. Y los días de partido en las universidades, donde fluye el alcohol sin medida en las fiestas de antes y de después, la posibilidad de violación sube un 41%. Después del escándalo de Baylor University, los medios han puesto mucho más foco en esto de las denuncias de violaciones no tramitadas. Pero aún así, sigue existiendo algo que aquí llaman rape culture, la cultura de la violación universitaria y sobre todo ligada al fútbol americano. También ha habido casos de denuncias y juicios a jugadores acusados de violación y expulsados, no solo de su equipo y universidad, sino de cualquier posibilidad de jugar en un futuro y que a posteriori se han probado inocentes. Curiosamente, además, la gran mayoría de estos casos han sido jugadores negros. Eso sí, solo un 10% de las acusaciones de violación resultan ser falsas. El 90% restantes son de verdad. Por otro lado, otra polémica que afecta en gran medida al fútbol universitario es la falta de información a los jugadores sobre los daños cerebrales, lo que aquí se llama CTE, encefalopatía traumática crónica, un daño neurodegenerativo que los jugadores de deportes de contacto pueden sufrir por recibir repetidos golpes en la cabeza desde muy pequeños. Puede causar cambios de humor, trastornos en el comportamiento, amnesia, paranoia, depresión, demencia. La NFL, la organización de fútbol profesional, ocultó esta información más que probada durante años, ya que si no empiezas desde pequeño no llegas a poder jugar en el equipo de tu instituto, y si no juegas en tu equipo de instituto tampoco puedes llegar a ser una estrella en el fútbol americano universitario, y si no eres bueno en el fútbol universitario tampoco llegas a ser el mejor en la liga profesional. No interesa informar de los riesgos de este deporte, pero las pruebas están ahí. Por ejemplo, Erin Hernández, que aquí lo pronuncian Erin Hernández. No, that's with an H, Hernandez. Jugador de los Patriots, fue encarcelado por asesinato y se terminó ahorcando en su celda. La autopsia reveló que su cerebro estaba literalmente hecho papilla por lesiones durante su carrera deportiva y tenía solo 27 años. De los más de 200 cerebros donados a la ciencia tras su muerte de jugadores profesionales con carreras largas jugando, el 87% sufrían de este trastorno. Es mucho, pero parece que no importa, porque el fútbol americano es, como en España y en otros países nuestro fútbol normal, una vía de escape de la pobreza y una fantasía para muchos niños y jóvenes que sueñan con tener carreras de éxito en el deporte profesional o sueñan con ser lo suficientemente buenos como para poder llegar a la universidad gracias a una beca por jugar al fútbol americano, de tal manera que puedan costearse sus estudios sin necesidad de endeudarse en el banco. Porque recordad, las universidades, tanto públicas como privadas en Estados Unidos, son carísimas y no están al alcance de todos. Para muchos, los deportes son la única vía para llegar a la universidad. En cuanto a fútbol americano, hay un máximo de 85 becas por año por escuela, y eso son muchas becas. Los estudiantes que tienen estas becas tienen compromisos deportivos, pero por lo demás pueden estudiar lo que quieran durante esos años sin pagar la matrícula. Y la mayoría, conscientes de lo difícil que es llegar a nivel profesional y de los riesgos de que su carrera sea corta por una lesión, por ejemplo, lo aprovechan al máximo para sacarse un título.
La temporada de college football va cada año desde agosto, cuando comienza el curso escolar, hasta enero. Como hay 130 equipos en la competición repartidos por todo el territorio nacional, el sistema es muy complejo. La mayoría de estos equipos se agrupan en lo que aquí se llaman conferencias, más o menos cercanas a nivel geográfico, y de esas conferencias hay 5 que son las más importantes. Os comento. La primera sería la SEC, la Southeastern Conference, con reputación de contener los mejores equipos. Y a esta conferencia, por ejemplo, corresponde la Universidad de Alabama, que os comentaba antes. The Big Ten, los 10 grandes, es otra conferencia que, aunque se llama The Big Ten porque lo formaban 10, es decir, 10 equipos, ahora son 16. Estos están principalmente en el Midwest, en el centro del país, aunque también hay universidades del noreste del país que forman parte de este grupo. Se llama The Big Ten porque las universidades que lo componen son muy grandes. 13 de las 16 que son parte de esta conferencia tienen más de 30.000 estudiantes por centro. También tenemos The Big 12, que es otra conferencia de universidades grandes, pero esta está en la zona de los planos, de Texas, Oklahoma, el centro sur del país. La Universidad de Texas es tan grande que tiene incluso su propio canal de televisión para los partidos, y es uno de los equipos que más dinero hacen. Luego tenemos el Pac-12, el Pacific Athletic Conference, que incluye los estados de la costa oeste, en California, Washington y Oregón, aunque también tiene miembros de las universidades de Arizona, Colorado y Utah. Bueno, de Utah solo admiten a la universidad pública de allí, ya que la universidad privada mormona Brigham Young University quiso entrar en esta conferencia y fue rechazada, porque en este grupo están universidades de mucho prestigio, como Stanford, y se niegan a estar en el mismo cesto que una universidad sin grandes méritos universitarios como es esta escuela. Aquí en este grupo tenemos además a la Universidad de Oregón, que es la única que tiene un acuerdo con Disney, que les permite tener como mascota al pato Donald, porque el equipo son los Oregon Ducks, los patos de Oregón. Y encima, como de Oregón es la marca Nike, o Nike, como dicen aquí, tienen la suerte de recibir donaciones millonarias por parte de la marca, que patrocina el equipo con muchísimo mimo. Todo es Nike, todo es Nike. Los jugadores estrenan equipación cada 2x3, conjuntito nuevo, patrocinado por Nike. Y las instalaciones son de las mejores de todo el país, gracias al dinero de Nike. Hablamos de salas con simuladores del ruido del estadio para que los jugadores se acostumbren a comunicarse sin poder oírse bien, o salas de análisis del sueño, o un ring de boxeo para desfogarse, o campos de entrenamiento tanto al exterior como en el interior para practicar, un estadio de auténtico lujo y hasta una sala de prensa del tamaño de un teatro con asientos revestidos de cuero con el logo de la universidad, el mismo cuero que se utiliza para la carrocería de los Ferrari. De ese nivel estamos hablando. Solo unas 10 universidades de todo el país cuentan con este lujo de instalaciones. Y repito, a los jugadores no se les paga ni un duro. Y siguiendo con las conferencias, la última es la ACC, The Atlantic Coast Conference, que cubre prácticamente toda la costa este, incluyendo Miami. También hay otras conferencias más pequeñas y universidades independientes que no forman parte de ninguna de ellas, como esa universidad mormona que os he comentado en Utah, a la que a la pobre no la aceptan en ningún lado. ¿Y para qué sirven estas conferencias? Pues bien, para granular la liga un poco. Durante las primeras 3 semanas de la liga, lo que suele ocurrir es que los partidos que se juegan son interconferencias. Es decir, las universidades llegan a acuerdos con otras universidades de otras conferencias para hacer partidos entre ellos, y estos acuerdos se hacen con muchos años de anticipación. Lo que suele pasar es que las universidades grandes de las conferencias más poderosas suelen pagar a equipos más pequeños para que estos vayan a su estadio y sean machacados. Básicamente ese es el plan. A las universidades grandes esto les interesa porque lo consideran básicamente como partidos de entrenamiento amistosos, mientras que a las universidades pequeñas también les interesa por 2 razones. Primero, porque cobran para ir para allá. Pongámosle $100.000 que se llevan para sus arcas. Y segundo, porque si los astros se alinean y el pez pequeño se come al grande,
Esto se convierte en notición a nivel nacional y la gente se vuelve loca apoyando a los underdogs. Acordaos, los underdogs son los del equipo